Buenos días, señoritas y jóvenes. Hoy jueves 19 de noviembre de 2020 vamos a abordar la asignatura de español y vamos a utilizar las páginas 98 y 99. Dice, a partir del conflicto que elegiste, elabora individualmente un esbozo. Van a buscar en su diccionario qué es la palabra esbozo de las partes que forman tu cuento. Puedes hacerlo por medio de un esquema como el siguiente. Observa el ejemplo. Planeación de una narración a partir del subgénero policíaco. Título de la narración debe tener un título que denote misterio. ¿Sale? Personajes principales. Debe incluir un investigador, una víctima y sospechosos. Planteamiento. Según las convenciones del subgénero elegido. Se presenta a la protagonista llamada Jimena, que es una joven que vive con su mamá y hermanas. Desde el inicio se hace evidente que tiene un agudo sentido detectivesco cuando busca su ropa perdida entre las cosas de sus hermanas. Conflicto, según las convenciones del subgénero elegido. Un día, la protagonista recibe de manera inesperada un mensaje de una antigua amiga. En él le pide ayuda para resolver un misterio, pero no le ofrece mayor información. Desarrollo. Según las convenciones del subgénero elegido, cuando se reencuentran, la amiga le pide ayuda para buscar a su gato perdido, el cual pudo haber sido robado por vecinos. Clímax y desenlace. Según las convenciones del subgénero elegido, después de una minúscula investigación en la zona y de evaluar el comportamiento de los sospechosos, la protagonista deduce que el gato escapó por el descuido de un trabajador temporal y se encuentra atrapado en un contenedor de basura. Es solo un ejemplo, ¿sale? Sobre el subgénero policíaco, pero recuerda que tú tienes otros tres para elegir, ¿no? Ahora, si tienes dudas sobre cómo construir personajes adecuados para tu historia, revisa el recurso informático Cómo darle vida a los personajes. Guarda tu esquema en tu carpeta de tus trabajos para que lo consultes durante la escritura de tu cuento. Este mismo esquema es el que deben hacer en una hoja blanca, pero con su propio cuento, no con este ejemplo. Simplemente es como base para que ustedes puedan poner aquí del lado izquierdo, por ejemplo, no sé, el subgénero cuento clásico y así ir cambiando los datos. Fase 2. Escribir el primer borrador. Llegó el momento de que inicies la escritura del cuento que planteaste en la fase anterior. Aunque hay varias maneras de hacerlo, te sugerimos que inicies con un proceso de libre escritura que te permita plasmar tus ideas sin restricciones. Posteriormente podrás revisarlo y reescribirlo. El producto de español del día de hoy es la primera versión de tu cuento, ¿sí? Que está en la actividad 1 en la página 99. Dice, escribe en el cuaderno de forma individual la primera versión de tu cuento. Eso es lo que me tienes que enviar. Retoma todo aquello que sabes de este tipo de textos y de la manera como se desarrollan las historias en ellos. Haz uso de toda tu creatividad y trata de escribirlo completo. Puedes hacerlo en el número de hojas que requieras. Todo dependerá de tu historia y de lo que quieras contar en ella. Al escribir tu narración, ten presente que la historia sea acerca de uno o varios personajes. Dejes claro cuándo y dónde sucede la historia, los personajes se comporten según sus características y funcionen en la historia, sea el mismo narrador a lo largo de toda la historia, la trama sea lógica, es decir, que haya congruencia entre las acciones que se narran, los acontecimientos estén relacionados de manera causal, es decir, que uno siga a otro, como resultado o consecuencia de una acción. Utilices recursos narrativos propios del subgénero para crear las emociones adecuadas en los lectores. Todo cambia. En la época en que se desarrolla la historia del personaje Sherlock Holmes del escritor Arthur Conan Doyle, los procedimientos para investigar eran rudimentarios. Piensa cómo sería un investigador de la época actual si es que estás pensando escribir un cuento policíaco. Guarda en tu carpeta de trabajos la primera versión de tu cuento para que la retomes más adelante. Escribir cuentos es un proceso creativo que requiere de varias etapas. Algunas se relacionan
con la creación de la historia y permiten al autor darle vida a la historia y sus personajes. Otras se relacionan con su revisión y reescritura. En esta última es en la que se pueden realizar los ajustes necesarios para mejorar o enriquecer la historia y conseguir que sea más atractiva para los lectores. Vean el recurso audiovisual, como dicen los clásicos, que ofrece algunas sugerencias de escritores reconocidos para la creación de los textos narrativos. Y aquí tienen el recurso audiovisual. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. En esta ocasión cocinaremos algunas estrategias narrativas usadas por autores reconocidos en nuestra sección Esta palabra ya se coció. Pepe Papa, ¿nos puedes preparar una receta para escribir un buen cuento? Claro que sí. Hay muchas recetas para escribir cuentos y cada autor tiene su propio método. Te propongo que revisemos distintas estrategias de varios escritores. Esta guía nos permitirá encontrar nuestra propia receta. Antes de comenzar con la preparación del platillo, hay que saber que escribir un cuento se asemeja a cocinarlo, ya que se requiere seguir una serie de pasos para llegar a la versión final. Así lo describe la cuentista puertorriqueña Rosario Ferré en su texto La cocina de la escritura. Aprenderemos de los grandes. Así es. Comencemos con los ingredientes. La lectura. Hábito que nos abrirá las puertas de la literatura. El subgénero en el que deseamos que se desarrolle la historia. La trama. ¿Qué es lo que sucederá al inicio, en el desarrollo y en el final? Los personajes. ¿Cómo serán los protagonistas, antagonistas y secundarios? El ambiente, es decir, dónde y cuándo se desarrollará la historia. Y el ingrediente final, que es muy importante, la revisión del cuento. Ya cuento con todos los ingredientes. ¿Qué sigue? Comienza la preparación. El punto de partida y de sazón de nuestra receta es la lectura. Esto es lo que recomienda el escritor estadounidense de ciencia ficción, Ray Bradbury. Engulle. Obras literarias de calidad para así ampliar las herramientas con las que luego podrás crear las tuyas. Vive en la biblioteca, no en tu computadora. El siguiente paso es decidir qué subgénero queremos desarrollar. Policíaco, cuento tradicional, ciencia ficción, terror, aventura, histórico, etc. Para ayudarnos, podemos llevar una libreta a donde vayamos y hacer lo que recomienda la escritora española Rosa Montero. Toma notas de las cosas que te llamen la atención o te emocionen y déjalas crecer en la cabeza. Luego, comienza a escribir un texto en torno a una de estas ideas. Después, seguimos con la preparación y cocción de la trama. Para que su sazón sea lo mejor, es indispensable un buen inicio. El escritor dominicano Juan Bosch recomienda: No importa que el cuento sea subjetivo u objetivo, que el estilo del autor sea claro o oscuro, directo o indirecto. El cuento debe comenzar interesando al lector. Y para adobar el desarrollo del cuento, la escritora inglesa Virginia Woolf aconseja: No hay que apresurarse. Hay que ensayar la trama lentamente, sin forzarla. Así encontraremos nuestros propios ritmos para hacer fluir la historia. De este modo, llegaremos al desenlace y al punto de cocción de nuestro platillo, donde por fin conoceremos la resolución del conflicto. Ahora, para condimentar a los personajes, puede ser útil una breve descripción de las características físicas y psicológicas de cada uno. Y para guiar sus acciones, el escritor uruguayo Horacio Quiroga sugiere: Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. Después, movemos lentamente y situamos a los personajes en un ambiente donde existen, viven o se mueven. Falta nuestro último ingrediente. Hay que probar y revisar el escrito las veces que sea necesario para verificar lo que explica el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro.
En el cuento no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. ¿Y así termina? No, les voy a dar mi ingrediente secreto para que no nos quede picoso. En la corrección del texto también hay que agregar un poco de tiempo, como sugiere el cuentista ruso Anton Chekhov. Parta el relato en un baúl. Un buen tiempo. Y después vuelve a leerlo. Entonces lo verás todo más claro y sabrás que debes cambiar. Parece que ya está lista la receta. A ver. Sí, ya está. Esta palabra ya se coció. Gracias, Pepe Papas. Seguiré estas recomendaciones. Ya quiero llegar a casa y escribir. Hasta la próxima y felices cuentos. Bueno, todos estos elementos son los que deben tener en cuenta al momento de redactar su primer borrador. ¿Sí? Estos elementos son imprescindibles. Vaya. Fase 3. Revisar el contenido del cuento. Al escribir un cuento es necesariamente releerlo y revisar de manera continua para hacer los ajustes que permitan que la historia tratada sea coherente y atractiva para los lectores. Por tal motivo, en esta fase compartirás tu cuento con tus compañeros para que te ayuden a revisarlo y te aporten ideas para mejorarlo. Y eso es para todos los trabajos. Cuando tú entregas algo, antes de entregarlo debes de leerlo. ¿Sí? Ya lo terminaste de escribir, bueno, debes darte un tiempo para leerlo y rectificar. Posteriormente vamos con matemáticas y vamos a utilizar las páginas 82 y 83. Iniciamos una nueva secuencia que se llama Gráficas Circulares 1. Sesión 1 para empezar. Población mundial por género, y ahí tenemos una gráfica. La manera de representar una información es determinante para que las personas comprendan lo que un dato o gran cantidad de ellos representan. Por ejemplo, las siguientes gráficas circulares presentan la población mundial y la de México. De acuerdo con este par de gráficas, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Qué porcentaje son mujeres y cuántas mujeres son mexicanas? Y del lado izquierdo dice población mundial por género. Mujeres está del lado izquierdo, hombres del lado derecho, porcentaje de población en México por género. Del lado izquierdo están las mujeres y del lado derecho están los hombres. ¿Sí? Ahora, dice, bueno, estas preguntas las deben resolver y las vamos a socializar en la clase. En las dos sesiones aprenderás a interpretar y construir gráficas circulares como las anteriores y saber qué tipo de información es conveniente presentar en ellas. Manos a la obra. Un dato para comunicar. Lee de manera individual la siguiente información y contesta las preguntas. Distribución de la población con respecto a tener o no celular. ¿Sí? Dice, sin celular, 40 millones. Es la de color azul. Y la naranja dice, con un teléfono celular, 80 millones. Con teléfono inteligente, 75%. Y de gris, 25%. Vínculo con geografía. Lo que aprenderás a lo largo de estas sesiones te servirá para que leas e interpretes las gráficas que se presentan en el tema explotación y aprovechamiento de los minerales. ¿Cuántas personas tienen un teléfono celular? ¿Qué parte de la gráfica representa las personas que no tienen un teléfono celular? Bueno, ahí tendrías que hacer las operaciones correspondientes. Reúnete con un compañero para resolver esta actividad y la siguiente. Supongan que un lugar está poblado por solo 100 habitantes y que tuvieran que comunicar mediante una gráfica circular los siguientes datos. En las gráficas representen cada dato. ¿Sí? El producto, les repito, es la actividad 2 de la página 83, es decir, esto. ¿Sí? Es lo único que me tienen que enviar, no me tienen que enviar otra cosa. 50 de 100 personas saben nadar, la primera, y dice aquí, en las gráficas representen cada dato. Entonces tú vas a representar esto, aquí, en este círculo.
Ahora, en el otro dice 75 de 100 personas les gusta leer. Tú vas a representar esto que dice acá en esta gráfica. Posteriormente dice 20 de 100 personas solo habla una lengua indígena. Esto que dice aquí lo vas a representar en esta gráfica. Después, 25 de 100 personas saben bailar. Lo que dice aquí lo vas a representar en esta gráfica. ¿Sale? Absolutamente con números. Haz lo que se te pide. Busca más ejemplos de situaciones que puedes comunicar en una frase y representar en una gráfica circular. Por ejemplo, 17 de las 100 personas tienen entre 6 y 14 años de edad. Yo podría decir 18 de los 23 alumnos de primero A tienen entre 11 y 12 años. ¿Vale? Podría ser un ejemplo. Describe en tu cuaderno la manera de elaborar una gráfica circular para presentar y comunicar información como la anterior. Todo esto tiene que ser individual. Nadie te puede auxiliar a menos que sea tu papá o tu mamá o algún tutor, pero no puedes copiar las respuestas de tus compañeros. Historia. En la asignatura de historia vamos a utilizar las páginas 44 y 45. Como producto me van a enviar la actividad 3 de la página 45. Solamente ese. Y empieza con este texto, ¿sí? Porque lo demás ya lo vimos. Esto ya lo hicimos en la clase anterior, pero este texto nos faltó leerlo. Inconformidad en las 13 colonias de Norteamérica. En el periodo prerevolucionario de las 13 colonias, las condiciones fueron propicias. Buscan en su diccionario qué quiere decir propicia, para que el pensamiento de la Ilustración se difundiera debido al descontento que causaban las decisiones del rey Jorge III y del Parlamento. Van a buscar en su diccionario qué significa Parlamento. En las que los colonos no tenían representación. Los colonos padecían las consecuencias del monopolio. Buscan en su diccionario qué es un monopolio comercial de la corona, el cual controlaba la exportación de sus productos y los obligaba a comprar los procedentes de Europa exclusivamente a través de comerciantes ingleses, aunque lograron paliar esta situación mediante el contrabando. Van a buscar en su diccionario qué significa paliar. A esto se sumó la molestia de que, a pesar de haber ayudado a la metrópoli a ganar la guerra de los 7 años, 1756-1763, el rey les impidió ocupar territorios en el actual Canadá y les impuso un ejército al que debían pagar su salario. Además, el Parlamento aprobó el aumento de impuestos a ciertos productos, azúcar, papel, vidrio, plomo y té, mediante el uso obligatorio de papel timbrado para hacer las transacciones comerciales. La situación no se mantuvo por mucho tiempo. Debido a la inconformidad, ya no solo los colonos, sino los comerciantes ingleses que sufrían cuantiosas pérdidas, van a buscar la palabra cuantiosa en su diccionario, por favor, por el contrabando y quienes sí contaban con representación en el Parlamento inglés. Así, en 1770 se aprobaron otros impuestos. Por lo tanto, el terreno estaba listo para que pudieran germinar las ideas liberales e ilustradas. Van a buscar, por favor, en su diccionario qué significa germinar. Figura 1.26. Colonos molestos toman medidas contra los recaudadores de impuestos. Los hijos de la libertad arrastran y empluman a John Malcolm bajo el árbol de la libertad. Sí, es una imagen que de cierta forma nos ayuda a comprender más el tema. Lo que tienes que enviar, la actividad 3 de la página 45. Identifiquen en el texto las causas del descontento de los colonos ingleses con el rey Jorge III y el Parlamento. Anótenlas en su cuaderno. Compartan sus resultados con otras parejas y comparen sus semejanzas y diferencias. Bueno, eso lo vamos a hacer en clase. Discutan cuál es para ustedes
la causa más importante del descontento de las colonias, ¿sí? Eso es lo que me tienen que enviar, inciso A e inciso B, ¿sale? Bueno, el inciso A lo vamos a hacer en clase, pero el inciso B sí lo tienen que poner, ¿sale? Ahora, eso sería todo por hoy, jueves 19 de noviembre de 2020.